Bolivia tiene diversas expresiones de vida. Cada elemento en este ecosistema, cada pequeña forma de vida tiene una conexión con la naturaleza, de la que somos parte y responsables de su conservación para las futuras generaciones. Estamos conectados. En este podcast expondremos las conversaciones sobre el medio ambiente y justicia ambiental. Nos sumergiremos en historias basadas en la naturaleza para entender mejor nuestra posición frente al cambio climático. Desde ahora, estamos conectados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estamos Conectados. Hoy tenemos como invitada especial a Isapi Rúa, comunicadora social para el desarrollo de los pueblos indígenas y periodista indígena especializada en derechos de pueblos indígenas. Un gusto, Isapi, tenerte acá para charlar, para conocerte un poco más, para que las personas también conozcan esto de la comunicación, de la cultura guaraní. Gracias, Ale, gracias a la sociedad ambiental también, la SBA, por invitarme, porque justo venía como reflexionando como una especie de cierre de ciclo de mi trabajo para entrar a otros desafíos desde la comunicación para el pueblo, le llamo yo, que es lo que me gusta hacer, y desde el pueblo. Entonces creo que recordar un poco desde tu palabra quién sos, qué haces, para qué lo haces, fortalece mi sentido de objetivo en la vida, ¿no? Como humana, pero también como alma, como espíritu, que es lo que me engancha mucho al pueblo guaraní. Gracias. Gracias a vos, Isapi. Bueno, para comenzar, queremos que las personas que nos escuchan te conozcan un poco, el por qué estás aquí, por qué te hemos invitado. Entonces queremos comenzar preguntándote, ¿quién es Isapi Rúa? Bueno, Isapi es una mujer muy soñadora, muy visionaria. Isapi es una mujer que se construye entre el mundo rural y el urbano, porque crecí una parte de mi vida en Santa Cruz, en el Plan 3000. Un saludo para los que escuchan, me dijeron que escuchan el podcast. Ahí aprendí la calle, ¿no? Lo que es cuidarte, lo que también es comprender la situación del otro en calle. Estas experiencias siempre de peligro en el plan, pero que yo sí lo sentía, pero también observaba otras cosas ricas del plan, y a partir de ahí dije, ¿por qué no contar historias, no? Y era un sentimiento que me cruzaba, que venía desde la comunidad donde vengo, que es Sapirán, en el Chaco chuquisaqueño, en provincia Luis Calvo. Entonces, Isapi es esa mujer que le gusta tejer historias, ¿no? Desde el sonido. Y creo que la comunicación te da las posibilidades de tejer desde varias áreas, desde varias formas, desde diversos formatos, mensajes, para algo que a mí es re importante, ¿no? ¿Qué nuevas narrativas construimos en la sociedad desde la palabra, a la que se le da mucho sentido desde el pueblo guaraní, porque la palabra crea, para tener conciencia en el mundo, ¿no? O sea, ser consciente de qué somos, a qué venimos, recordar esos sistemas, ¿no? Que están interconectados y que el pueblo guaraní en su cosmovisión lo va marcando. Entonces, Isapi también es mamá de una niña de 9 años, y ese rol me ha cruzado también a comprender qué formas de crianza vienen desde la comunidad, cómo rescatamos también el rol de las mamás frente a querer también ser mujer con tus proyectos, aportando economías, pero también aportando con ese granito soñador al mundo, ¿no? Entonces, todas esos sentires y experiencias me cruzan cuando tengo que mencionar Isapi, ¿no? Que nace con la marcha del Tipnis, porque ahí, cuando yo le decía a los hermanos guaraní, me llamo Rocío, me decían, sos Isapi, ¿no? Y para mí, el que me bauticen con ese nombre fue una muerte de aquella joven que, como muchos, digamos, andan deprimida en la ciudad, porque ha sido un cambio muy fuerte venir desde la comunidad. Justo hablábamos, ¿no? Que la comunidad se mueve a un ritmo más lento, más tranqui,
llegar a la ciudad donde todo choca, todo... Rápido. Y aún así en los años 2000 que yo llegué, ¿no? Me hizo pensar de por qué estoy en la ciudad, digamos, por qué también me atrae la ciudad, ¿no? Por qué me atrae el arte que hay de movidas culturales en la ciudad, por qué me atrae el muralismo, pero también por qué me atrae gente loca en Santa Cruz que hace, ¿no? O sea, que pese a las adversidades hace. Y cómo este sentir también lo cruzo con cómo haces en la comunidad, ¿no? Para hacer como ese puente de mundo en el que muchas veces mi mente está girando, soñando, creando, pensando y meditando. Qué interesante, qué profundo, me encanta, me encanta. Nosotros sabemos que tenés una radio comunitaria que va, que va por las comunidades a hacer escuchar algunas cosas. Entonces nos gustaría mucho si nos puedes contar sobre este proyecto, que creo que es muy importante, es valioso, porque llegas a esas comunidades que no tienen mucho acceso. Entonces nos gustaría mucho que nos cuentes un poco, para que las personas conozcan que hay personas que hacen esto todavía. Bueno, mira, aquí, pues, entre tus preguntas que vos me hiciste, justo teje a esto que voy a responder ahora, que tiene que ver con lo que estás diciendo, la creación de la Andarina, nuestro proyecto sueño. Cuando decís qué mensaje le puedes dar a los jóvenes y futuras generaciones. Yo cuando soñé la Andarina era muy joven, tenía 22 años, estaba ya en mis últimos años de la universidad y me preguntaba para qué estoy estudiando, ¿no? O sea, ¿por qué si comunicación tenía futuro? Yo quería escribir historias, quería hacer literatura, pero no había filología, lo más cercano era comunicación en ese tiempo, entonces me puse a estudiar. Y esta decisión me llevó a la marcha del Kipnis, ¿no? A encontrarme con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, un movimiento que vos como joven en la ciudad de ese tiempo, o sea, yo no lo conocía, ¿no? Y ahí encuentro mi raíz. Y para mí eso fue como nacer de nuevo, porque yo era una joven deprimida, con una muy baja autoestima, estaba empezando a perder la motivación, ¿no? Hasta que llega una persona así, luz, José Ross, un docente, historiador que también es parte del movimiento de radio en Ecuador, de radialistas apasionados. Y a mí me enganchó siempre la radio porque me recuerda a mis abuelos, ¿no? En la comunidad, algo que a mí me hacía viajar de niña a otros mundos era la radio, porque no tenías como hoy un celular, ¿no? Ahora ya ves a niños jugando con celular también en las comunidades. Y la radio me transportaba, yo decía, ¿cómo puedo entrar ahí a esa caja? ¿Qué suena? O sea, el mundo sonoro para mí se construyó también en el escuchar el monte, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando, por ejemplo, tenés que ir a arrear las chivas? ¿Qué es lo que yo hacía? A escuchar el monte para conectarte y que todo vaya bien, digamos, ¿no? Y cuando llegamos a la marcha del Kipnis por esta decisión de ser comunicadora, nos dimos cuenta con mi compañera Lucía, que también es parte de Andarina, comunicadora popular, los desafíos que había para que no pasaran situaciones de organizaciones divididas, cooptadas, compradas, ¿no? Por motores, ¿no? Como pasó con el tema de la consulta que se hizo en el Kipnis. Entonces, pero también ver por qué la gente se decepcionaba de sus dirigentes, entre comillas, legalmente elegidos, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente optaba por algo que le lastimaba en el tiempo a la organización? Entonces entendí que ahí habían problemas de comunicación y dije, volver a la universidad, aplico esto. Y ahí entré en la radio, ¿no? Con el proyecto Voces Indígenas Urbanas. Además, les invito a escuchar. Sí, tenemos que escucharlo, por supuesto que vamos. Porque en la ciudad de Santa Cruz hay comunidades indígenas y se están organizando también para visibilizar sus propuestas, sus formas, ¿no? Para la ciudad, como lo hace el movimiento indígena que yo conocí. Entonces, nace en ese proceso como una guava que ahí, digamos, se germina, ¿no? Una semilla. Y ya al 2019, digamos que hacemos el parto y nace la guava.
con este nombre porque es una radio que va por las comunidades con un transmisor que llevamos en la mochila, un par de micrófonos. Ya cada vez más la maleta se hace grande porque también nos interesa llevar la experiencia de la radio que tenga una calidad donde la gente se pueda escuchar y decir, soy yo en la radio, ¿no? Porque hemos visto en el proceso que eso le da poder a la gente. Le da el poder, uno, de perder el miedo, porque muchas mujeres dicen, queremos perder el miedo y que además compañeras pierdan el miedo a hablar, porque hay mucho que decir. Y no solo desde la queja, ¿no? Sino desde el plantear, el hacer. Y es lo que yo vengo haciendo con la radio Andarina. Entonces nos ha permitido una beca que ganamos de una fundación que se llama Hora, que le interesa hablar de temas ambientales, pues planteamos esta propuesta de comunicación porque creemos en ese proceso. Vemos que en las comunidades las narrativas en los medios están direccionadas, no se logra abordar a profundidad temas tan importantes como ecosistemas en las comunidades, ¿no? Hablar de dar esperanza en un momento donde la gente toma la radio Andarina, por ejemplo, para hablar de la canasta familiar, de cómo están subiendo los precios, pero también cómo nosotras ahí, desde nuestra ambular por diferentes comunidades, decimos, y si volvemos al conocimiento donde tenías maíz, tus propios alimentos y combinamos con tecnologías, por ejemplo, ¿no? O sea, conversaciones así profundas que nos hagan sentir que la crisis es una oportunidad de retomar, ¿no? Como pasó en la pandemia, por ejemplo, cuando se retomó bastante las plantas medicinales, ¿no? Porque creemos que hay otras formas de desarrollarnos como seres humanos, y es volviendo un poco a mirar atrás y a lo que creemos que, porque no es científico, no es válido, ¿no? Y bueno, la Andarina nace ahí, ¿no? Para esa necesidad de comunicación. Qué hermoso proyecto, Isapi. La verdad creo que es muy importante que las personas conozcan de esta radio, que la escuchen. También me gustaría saber si tú personalmente has sentido que tu programa ha generado cambios o reflexiones en la comunidad, o a quienes las escuchan, como a quienes también hablan en la radio. Creo que sí, porque lo escuchamos, o sea, lo sentimos cuando nos estamos yendo y la gente así con sus ojitos, no se vayan, no nos dejen ahora. Porque una de nuestras limitaciones son los recursos económicos, entonces solo podemos estar, con este proyecto que ganamos, solo 10 días en una comunidad para poder abarcar más comunidades, ¿no? Porque es un transmisor pequeño de 20 kilómetros a la redonda, entonces instalar la radio, también hacemos talleres con las escuelas sobre radio, los niños hacen sus programas, sus reportajes, la gente escucha, entonces también volvemos a construir comunidad radio, porque la radio, nosotros decíamos, nuestro proyecto es arqueológico, ¿no? Porque nos íbamos, por ejemplo, a Perú recién a compartir con artistas sonoros que también comunican a través de mezclar sonido, música, otros que están manejando 3D para hablar de temas medioambientales, de tu comunidad, del impacto minero. Por ejemplo, en Perú hay un movimiento de jóvenes que lo hace, y nos invitaron como Andarina y decíamos, nuestro proyecto es arcaico porque es la radio y cuesta todavía que la gente vuelva a conectarse, pero quiere conectarse a partir de que puede ser un medio potencial de comunicación entre comunidades, entre territorios, entre ciudades, entre mundos, ¿no? Urbanos, rurales, que es uno de los objetivos. Nos contabas un poco sobre que de niña, esto viene de niña con tus abuelos. Nos gustaría mucho conocer un poco de esa historia, de dónde te inspira la radio, porque nos decías que de niña escuchabas con tu abuelo, entonces si nos pudieras contar un poquito esa historia. Qué interesante saber que desde muy pequeña ya tú vienes con esa curiosidad por la radio, por así decirlo. Sí, algo que yo valoro de la comunidad son las reuniones alrededor del fuego, donde la palabra invoca a recordar historias, leyendas, mitos que son importantes porque te traen los valores comunitarios. Y para mí ese mundo me despertó el arte de profundizar la comunicación. ¿Qué es la comunicación? El contar, el cómo lo contás, el cómo decir, pero el cómo
implantas ese chip en la mente. Ese mundo me pareció alucinante. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago, no? Y ahí empecé a escuchar la radio, como mi abuelo... La radio en la comunidad antes era una compañía, porque mi abuelo se iba al potrero con su radio a carpir, para un poco soltar el peso de lo que es el trabajo duro en el campo. Después en el carretón con la radio, ¿no? Porque en ese tiempo usabas a pila. O en la comunidad en medio, la radio y todos escuchando cuando se compartía una radio con otros. Y también ahí me encontré con el cine, ¿no? Que había don Juan que ponía su tele en la cancha central de la comunidad. Era el único que tenía tele porque no había luz y su hija de Sucre le mandó su motorcito, entonces su batería, ¿no? Blanco y negro. Y ahí la primera película que veo yo digo, wow, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace? Porque esto me conecta, ¿no? O sea, ese para mí es el poder de comunicar, y también algo que me decía siempre mi abuelo, la naturaleza comunica, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es eso? Y estudiar esos sistemas me llevó a hacer comunicación, pero yo creo que, y vuelvo al punto, ¿no? El soñar, cuando sos niño, siento que es como tu luz en el camino, ¿no? Aunque ya viene el sistema y te dice, no vas a ganar de esto, ¿no? Pero el creer en ese sistema hace que se dé, ¿no? Por eso también nació el sueño Aldarina. Qué hermoso, Isapi. Me gustaría también poder entrar un poquito en el tema del guaraní, de cultura guaraní, y no sé si tú nos puedes explicar qué papel juega la lengua guaraní en la defensa de su identidad y de la naturaleza también. ¿Cómo va esto aliada? Sí, la lengua guaraní, por ejemplo, tiene y para mí la lengua no solamente es esta pronunciación del, por ejemplo, yawa, ¿no? Que es el tigre, significa el tigre, o del guama, cuando tienes que decir, ya es de día, digamos, bienvenida, ¿no? Cuando te ves con alguien. O sea, es una forma de cómo ves el mundo. La palabra se construye a partir como te pones de acuerdo en comunidad para ver el mundo. Y, por ejemplo, en la lengua guaraní está el que se utiliza en muchas palabras y significa el solo es agua, ¿no? Porque la presencia del agua ha sido muy importante para el movimiento nómada guaraní, y luego llega a instalarse cerca de los ríos, también comprendiendo la conexión y la relación con los ríos, ¿no? Entonces, la lengua guaraní es mucho más amplia que solo la palabra. Eli Ortiz, un gran escritor guaraní, decía, ¿no? El Yapusaca, que es escuchar, ¿no? O sea, escuchar con los ojos, ¿no? Entonces, es observar, ¿no? Es conectar con sonidos para comprender cómo se comporta el monte, cuándo hay que entrar, cuándo no, en qué estado vibrar para no entrar y molestar al monte y luego no te enfermes, digamos, que te sopló la cepe, no te sopló el agua, que quizás son todavía palabras que recuerdan a algunos de sus abuelas, ¿no? Y es comprender que todo está vivo, que todo tiene un espíritu, que todo está interconectado. Entonces, esa visión es la que a mí me hace comprender que la lengua guaraní guarda códigos importantes para vivir en armonía. Porque si bien hay cambio climático, la naturaleza se regenera, tiene un sentido de destrucción para la vida, de la muerte y la vida, como un círculo constante, ¿no? Pero a los humanos nos cuesta aceptar eso, y por nuestros desequilibrios luego vemos los desastres, los incendios, ¿no? O sea, sí afecta a la muerte de la flora y fauna, pero vuelve a nacer y la naturaleza lo suelta de una manera neutra, pero en base también a lo que el humano quiere, ¿no? Si quiere destrucción, eso le va a dar. Si quiere vida, entonces tenés que conectarte en una relación de armonía y diálogo con ella, y eso el pueblo guaraní todavía lo mantiene, y para mí también eso implica la lengua, ¿no? La construcción de una forma de ver el mundo
desde lo sonoro, desde lo visual, desde el sentir y desde también el pensar y hacer. Interesante, Isabel, muchas gracias por compartirnos todos estos conocimientos. Yo estoy así que no quiero hablar, solo quiero escucharte, quiero aprender. No sé si nos pudieras contar cómo se expresa el vínculo con la naturaleza en la cosmovisión guaraní. Bueno, ya íbamos hablando de esto. Como les decía, como todo está vivo y todos son intersistemas interconectados, en el mundo guaraní hay un sentir de que no solo sos físico, ¿no? También sos espíritu. Por eso te plantean la medicina, los pueblos indígenas te plantean la medicina tradicional como un sistema preventivo, donde hay enfermedades que se pueden curar físicamente usando plantas, pero hay otras donde tienes que usar otras herramientas para sanar el espíritu, por ejemplo. Y hay casos de ipayes, que son los curanderos en la comunidad, que curan fiebres llamando a tu espíritu. Y también es algo que en la cultura quechua se repite, ¿no? O sea, en el mundo indígena se ve todo como un intersistema. O sea, te plantea ver un intersistemas conectado en el cuerpo, con el espíritu y con la naturaleza. Entonces, esta cosmovisión también se expresa en el sentido de que le llaman bioindicadores, y hay un estudio de la Universidad Apehuayquitumpa, una universidad guaraní, que ha hecho un estudio de los bioindicadores, por ejemplo, en la agronomía agropecuaria, el mundo agropecuario, agrónomo, sus sistemas de producción en el pueblo guaraní. Y es observando la luna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para el mundo guaraní la luna es un ente que influye, y la ciencia igual ya va diciendo cómo influye la luna en las mareas, porque en el agua, ¿no? Y esta cosmovisión, este conocimiento es milenario, porque no solamente viene del mundo guaraní, viene de pueblos de otra civilización. Entonces, para entrar al monte igual tenés que pedir permiso al monte para cazar, y que tu intención sea realmente alimentarte, no la ambición, ¿no? De destruir, de vivir a costa de la depredación. Por eso hay historias de que cuando vas al monte y no pedís permiso y cazás, puede haber cualquier peligro, ¿no? Incluida la muerte. Y de advertencias que se expresan en animales que podrían ser creencias, ¿no? Porque lamentablemente este conocimiento se ha deslegitimizado, ¿no? Porque sabemos que hay ciencias predominantes que todavía no reconocen este mundo espiritual, que, bueno, la metafísica ya es una luz, ¿no? Para encontrar justamente estos conocimientos de diversos pueblos, de civilizaciones anteriores y de pueblos indígenas hoy y de otras comunidades, que para mí son respuestas a lo que ahora llamamos crisis climática. Wow. Gracias, Isapi. La verdad que creo que es muy importante para las personas que conozcamos esto, de que hay esto, de que existe, de saber el significado de muchas cosas que personalmente yo no lo sé, y sé que muchas personas no lo saben. Me gusta el tema de las mujeres, de que tú estés liderando esta radio, que bueno, que tú estés con la radio, que tú hayas sido parte de movimientos. Entonces quisiera preguntarte qué rol tienen las mujeres guaraníes en el cuidado del territorio y la transmisión de saberes también. Creo que para mí es importante dibujarlo desde este cuadro que voy a narrar, que es de constante migraciones de los varones de las comunidades a las ciudades para encontrar empleo, ¿no? Para sostener economía, porque hay factores que hacen que los hombres vayan dejando los sistemas agrícolas, ¿no? Y busquen otras opciones y oportunidades. Por ejemplo, el caso de Isoso en los años 80, 70, 80, con la zafra, ¿no? El mundo de la zafra. Y así todavía sigue pasando. Nosotras recién con la Andarina fuimos, por ejemplo, a Ñaurenda, una comunidad guaraní que está en Caraparí, en Patcaya,
Y que nos encontramos que la mayoría de ahí era habitado por mujeres, porque los hombres estaban trabajando en los campamentos petroleros. U otros estaban migrando porque no había trabajo, y con la crisis hay productos que van subiendo, no solo de la canasta, sino de las herramientas para el trabajo agrícola. Entonces hay todavía una ausencia muy visible del Estado, ¿no? Y ahí, ¿quiénes se hacen cargo de la comunidad? Las mujeres. A la esposa, el burubicha, nosotras la veíamos como la burubicha en ese momento, ¿no? ¿Los burubichas son las esposas? La burubicha, el burubicha es el capitán. Ya, como el cacique, se puede claro, decir. Como el cacique, como el dirigente. Ya. Y cuña burubicha es si es mujer, si es dirigente. Súper interesante. Entonces, en esta comunidad, el dirigente era el esposo, pero estaba trabajando en el campamento petrolero. Y la que quedó en la comunidad era su esposa, que no era burubicha, cuña burubicha, pero nosotros la veíamos como la cuña burubicha porque era la que gestionaba, la que veía que la cosa llegue a la comunidad, porque son las mujeres las que se quedan, unos pues con el cuerpo enfrentando todo lo que pasa en el territorio, los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos que generan las actividades petroleras en el tiempo, las sequías, ¿no? Y son las que enfrentan el trabajo en el Chaco. Entonces, y son las que se encargan también de los niños, ¿no? Las mamás. Sí, y las mamás, pues, como sabemos, son la base del conocimiento del niño, y eso no es ajeno en las comunidades guaraníes, ¿no? Además, yo veo en familias que hay matriarcados fuertes, ¿no? Y por eso ahora tienes mujeres dirigentes guaraníes muy importantes que han aportado, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente, que han bloqueado para conseguir el porcentaje de IDH para el Chaco, ¿no? Entonces, historias invisibilizadas de mujeres que todavía nos enfrentan a desafíos de, por ejemplo, una discusión interesante que yo tuve con un dirigente y me hizo también reflexionar. Las mujeres son el núcleo del hogar, porque muchos hombres tenemos que salir a solucionar los problemas del territorio, y ahora toman las dirigencias. Y yo les decía, toman las dirigencias porque sienten que sus necesidades no han sido atendidas, porque observan la corrupción que también hay en las dirigencias. Y él me dice, sí, pero ahora ¿quién queda en el núcleo del hogar? Son preguntas que quedan ahí porque las mujeres asumimos dobles roles de mamás y a veces tenemos que elegir, ¿no? Eso es lo difícil a veces. Sí, pero no nos queda de otra, porque así está, digamos. Y algo que aprendí del Chaco es esa su fuerza fuerte, ¿no? Porque de allá no es una muy caliente. En tiempos de sequía tenés que andar hasta chuto, digamos. Pero esa sequía es la que también permite como forjar para que explote la semilla, ¿no? Pero a veces hay mujeres que fuerzan tanto que esas responsabilidades terminan cayéndole en el cuerpo con enfermedades. Fuerte, ¿no? Sí. Me encanta porque creo que es muy importante estos temas. Creo que ya no son tan... No hay alguien que salga y los hable. Hay muchas dudas y no hay quien responda a esas dudas. Entonces creo que es muy importante que las personas conozcan un poco el significado desde las palabras hasta de los roles, de que hay mujeres que la luchan, mujeres que vienen, como decimos, con 2 roles, con 3 roles, con 4, sí, que muchas veces creen que son los hombres, pero los hombres se van y la mujer es la que queda ahí. Entonces la mujer muchas veces asume este rol que muchas personas no lo ven o no lo saben. Sí. ¿Tú cuál crees que son los roles? No, ¿tú cuál crees que son algunos valores o enseñanzas de la cultura guaraní
que podrían ayudar a la sociedad citadina a entender mejor esta convivencia con el planeta, con la naturaleza, con el monte, como tú dices. ¿Cuál crees que es estos valores o enseñanzas que nos pueden transmitir desde la cultura guaraní? Creo que es recorrer un poco el pasado de tu origen. Y eso yo lo llevo más allá, digamos, por ejemplo, de lo que para mí implicó recorrer a mi identidad para decir aquí hay conocimientos ricos porque me llevan a mi origen humano. ¿Y qué soy como humano? También soy espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué buscan? Y para mí ahí fue plantearme también políticamente quién quiero ser, ¿no? Desde si tengo que recurrir a la medicina tradicional para curarme ciertas dolencias, hacerlo, digamos, no darle ese desvalor a las plantas. Y esos valores también de lo que guarda el conocimiento, porque te diré que no siempre ya está en la comunidad, ¿no? En las comunidades. Es un mundo dual la comunidad, como todo, ¿no? Pero ahí algo que yo rescaté mucho es lo comunitario, ¿no? Que eso implica ver al otro como tu hermano, y que si hay que ayudar, hay que ayudar. Si hay que cortar también, ¿no? Pero lo comunitario implica pensar en el boroau, que es el amor. Que eso está en la cosmovisión. Ahora es complejo, igual las comunidades tienen sus problemas entre sectores, entre familias, pero son valores que todavía yo cuando llego a la comunidad, algo que me encanta, sí, es compartir, ¿no? Ya sea una charla, un foro, porque las mujeres en las comunidades guaraníes son muy alegres, son rendilonas, entonces yo puedo llegar triste, digamos, a la comunidad y de pronto hay una energía que me levanta, porque te comparten lo poco que puedan tener en comer, en su humildad, digamos, y eso para mí es valioso, porque te hace ver que también hay pequeños momentos de felicidad donde no requieres de lo material. Y también me quedo con la solidaridad, ¿no? que hay entre comunidades cuando hay desastres, y creo que también eso se expresa en los humanos, ¿no? Yo no voy a olvidar esa solidaridad, ese principio que emergió tanto con la marcha del Tignis, cuando hubo la represión de Chaparina y las universidades de la ciudad en Santa Cruz salieron a marchar, a protestar, ¿no? Y esa solidaridad generó un tejido de comprender qué es lo que se estaba planteando, ¿no? Que era respetar desde el derecho a la autodeterminación como comunidad, de que yo no quiero que destruyas mi territorio con una carretera. Se comprenden también las temáticas medioambientales, ¿no? Que era por las que se estaba marchando en el TIBLU. Y no solamente para las comunidades, sino también para todas, porque como todo está interconectado, hay sistemas de agua que se vienen alimentando. Todos están sí, enlazados. Y que llegan a la ciudad, ¿no? Entonces, esos son los valores que yo rescato de la comunidad guaraní, también de los pueblos indígenas, porque creo que si observamos la magnitud de las comunidades indígenas en Santa Cruz, podríamos tener múltiples formas de respuesta también a nuestras crisis existenciales como humanos, a veces atascados en la ciudad, ¿no? Y Sapi, ¿tú qué piensas cuando escuchas expresiones como la naturaleza tiene derecho, justicia ambiental? ¿Qué se te viene? Nosotros ya lo percibíamos mucho antes, ¿no? Como te explicaba, desde que sos niño en el campo, o sea, sabes que hay cosas que se respetan,
que se toma solo lo necesario para comer, digamos. O sea, no hay esta ambición desmedida de depredación. Entonces, ver que este sistema sea aceptado por el Estado plurinacional, reconocido en artículos, en normativas, que esas normativas permitan luego verse en políticas públicas para preservación, es un paso, ¿no? La naturaleza tiene derecho a ser como es, porque no te queda de otra, digamos. Aunque sea así, respetarlo, ¿no? Porque como todo tiene un efecto, como el efecto mariposa, luego en la ciudad, ¿cómo se expresa? Carencia de alimento, alza de la canasta familiar, y hoy nos estamos enfrentando a eso. ¿Por qué? Porque se ha desvalorizado, o sea, ha habido tanta ausencia en la inversión a pequeños productores que ahora hay muy poca producción que viene del campo, aquí en Bolivia, para nuestras canastas familiares. Entonces, ¿qué te queda como ciudadano, digamos? A mí me queda, como ISAPI, reconocer esa realidad y decir, bueno, ¿cómo yo aporto a mi granito? Y va más allá de la radio, ¿no? Es como, entonces consumiré al pequeño productor, valoraré su trabajo, no lo voy a despreciar, porque mientras más se desprecie, esos campos quedan olvidados y no hay alimentos. Así es, y se está viendo hoy en día esto, ¿no? Isapi, ¿tú qué desafíos enfrentas como mujer comunicadora indígena? Porque ahí sí queremos entrar y saber que las personas sepan todo lo que enfrentas. Bueno, ser mamá es un reto muy, no solo física, sino emocionalmente, ¿no? Porque hay momentos en los que yo he tenido que decidir, ¿no? Mi hija, estar con mi hija, cerrar esta puerta, este sueño, este querer hacer, este querer aportar, este querer conocer, querer experimentarme en otras áreas con las comunidades allá. Y asumir el rol de mamá y a la vez en tu sueño, en tu área, en tu profesión, ponerle en tu, no sé, en lo que te da placer, ¿no? Es realmente desafiante. Ese es uno de los desafíos más principales, ¿no? También el sentir que todavía estamos empezando a despertar en el sentido de entender la importancia de las estrategias de comunicación y que tu propuesta sea validada y puedas vivir de eso, ¿no? Porque muchas veces tienes que hacer activismo para arrancar, para que las cosas funcionen, para que las cosas se den, ¿no? Y cuando te enfrentas a otra realidad y tomas prioridades, pues como la enfermedad de mi hija, por ejemplo, que me hizo ver y desnudar desde mi experiencia las carencias en el sistema de salud y decir, también voy a tener que estar acá. Entonces son desafíos, pero yo creo que todo desafío para mí es como seguir puliendo el diamante en bruto, ¿no? Las crisis para mí son oportunidades de repensarnos, de retomar, de decir, a ver, paremos, ¿qué está pasando, digamos, ¿no? ¿Cuál es la prioridad ahora de consumo, ¿no? Es una oportunidad para hacer cambios. Y yo creo que más bien el hacer periodismo indígena a mí me ha dado una luz. Te ha salvado. Sí, hubieron tiempos que me dio de comer también, ¿no? Y en una visión así de una propuesta de comunicación que se viene construyendo desde abajo, desde los pueblos, y yo sumarme a ese proceso, porque creo en ese proceso, me ha dado bastantes luces, ¿no? Hasta ahora. Porque algo que aprendí también es que lo que hagas y te apasione, hacelo bien
y hacerlo, y si lo haces en el bien de otros, de mejorar el mundo, siempre esa energía se va a mover, ¿no?, a tu favor. Entonces, sí, anoto los desafíos, pero es como para decir, ya tengo que enfrentar la maternidad, o sea, siempre hay forma. Y yo creo que ahí es donde entra también la solidaridad que yo he encontrado en otras compañeras, otras mujeres, otras mamás, ¿no? Y eso es lo que me hace como ver los desafíos como una oportunidad de crecer, pero están ahí. Isapi, muchas gracias por compartir esta parte tuya. Creo que hay muchas mujeres que tienen desafíos y no saben cómo enfrentarlos. Entonces, el que vos digas que siempre hay maneras o herramientas para poder enfrentar tanto la maternidad como otros, no obstáculos, sino cosas que no sabes cómo poder abarcarlas. Muchas gracias por compartir esa parte tuya. Me gustaría también saber qué opinas sobre la participación de los pueblos indígenas en las decisiones ambientales, porque ya se ha visto que ahora, o sea, los pueblos indígenas ya participan de estas decisiones. Capaz no tanto como esperamos, pero ¿qué opinas sobre esto? Creo que es importante, y esto se viene construyendo desde cuando se plantea en la Asamblea Constituyente el reconocimiento de la participación política, y bueno, ahí se abren normativas y se abren curules para que haya representación indígena directa, que como decís tiene su desafío, porque yo me he topado con esos representantes diciendo que, o sea, sí, no nos queda de otra, somos poco minoría y terminamos a veces obedeciendo a intereses que no son nuestros, ¿no? Pero también eso ha activado la participación política de las bases, ¿no? Por ejemplo, las autonomías indígenas que ahora ya están en ejercicio, también son fruto de todo este movimiento para la participación de los pueblos indígenas en las políticas del Estado, ¿no? Y bueno, yo creo que el desafío ahora, si bien están las normativas y si bien hay participación directa, que sea de representación para la foto, digamos, o para levantar la mano, como dicen algunos de estos representantes indígenas, el desafío está en poder hacer conocer estas normativas y empoderarlas a las bases de estas normativas, ¿no? También en un sentido de que el Estado reconozca que hay un derecho a la comunicación, ¿no? Y reconocer implica que hayan políticas, por ejemplo, nuevamente en el área de estrategias de comunicación reales, para que las personas puedan saber cómo las normativas afectan, ya sea a favor, porque no siempre todas se construyen con la participación política de todos los sectores y entre estos los pueblos indígenas. Entonces, pero que haya ya carteras, unidades dentro de los gobiernos en sus diferentes niveles es un paso. También la autonomía indígena. ¿Y por qué la menciono? Porque esto nos ha hecho entender que hay otras formas de plantear la gobernabilidad en el país, y que se reconozca todo esto que venimos diciendo, ¿no? De que la medicina tradicional, el sistema educativo que responda a la vida de la comunidad, digamos, es un paso, es un gran paso. Pero todavía hay desafíos, como en el mundo. Como todo, no hay nada blanco ni nada negro, hay grises. Isapi, ¿tú cómo imaginas el futuro de los pueblos indígenas? O sea, ¿cómo imaginas el futuro del territorio guaraní frente a los desafíos del cambio climático y también de la presión sobre los recursos? ¿Cómo crees que va a ser el futuro de esto? ¿Crees que lo digas de Isapi, la soñadora y visionaria, o desde la realista? Bueno, como está ahora, ahorita en el Chaco, por ejemplo, los territorios indígenas guaraní, las reservas de gas se han agotado y las comunidades no tienen ni gas domiciliario, digamos, en sus casas. Entonces yo, como también vemos, ¿no?
que en el Estado plurinacional hay mucho que avanzar para llegar a un desarrollo realmente sostenible, donde la extracción de recursos naturales no sea de una forma tan agresiva que genere impactos en los ecosistemas, porque tenés una gran oportunidad de economías también desde las áreas protegidas, pero que benefician realmente a las comunidades, ¿no? Entonces, viendo cómo todavía hay irregularidades, ¿no?, en el control de las entidades en los bosques, no hay una mirada consciente sobre el modelo de desarrollo que sigue siendo extractivista en el país. Entonces, siento que puede haber más migración, hay menos como jóvenes ahora en las comunidades, se quedan los mayores, vuelven pocos. Entonces siento que la producción agrícola se va a seguir enfrentando a sequías. Ahora, por ejemplo, ha habido bastantes lluvias, afecta también el desequilibrio a los productores. Entonces, si vamos con la misma visión y no nos vemos que de dónde viene lo que usamos, ¿no?, que viene de la explotación de los territorios indígenas, de dónde viene la Coca-Cola que te tomás, ¿no?, que explota la Coca-Cola. Creo que va a ser más complejo que un sistema que realmente llegue al equilibrio, como hay otros países que ya están explorando, como en Costa Rica, ecoturismo a partir de la conservación de sus áreas, pues veo más desolación, ¿no? Pero creo que el desafío está en cómo, por ejemplo, en la pandemia, cómo se sentía Yo respiraba, ¿no? Claro, esta cárcel, digamos, ¿no?, que no podías salir, que no podías trabajar, que también mediáticamente esto de falta comida, hay hambre, falta comida, ¿no? Y la gente volvió a sus comunidades, las que emigró a la ciudad. Algunos se quedaron, porque ahí vieron la acogida, ¿no? Ahí en la comunidad, que sea, siempre hay mote para comer, digamos. No tenés que pagar para entrar al baño. O sea, se puede vivir en el territorio si vos lo conservás, si vos sabés. Hay productores que usan hasta secretos para que su cosecha vaya bien. Se fijan en la luna cuando sembrar. Antes era así. O sea, había indicadores que te permitían tener éxito en tus cosechas. Entonces, es posible retomar esos conocimientos para que ese futuro desolador, que yo, digamos, desde mi lado más negativo porque lo evito, pero así como yo lo he percibido, porque hay otras violencias que cruzan a las comunidades, que a veces hace que se caigan los brazos que defienden el territorio, ¿no? Porque hay otras violencias internas que enfrentar. Puede ser desolador, pero si retomamos esos conocimientos, si nos acercamos como a diálogos entre humanos, más allá de la identidad o del lugar donde seas, digamos, encontrarnos como humanos para entender cómo lo que yo hago en efecto mariposa te afecta a vos. O sea, esos diálogos tan ricos que permiten, por ejemplo, podcasts como esto, yo tengo mucha esperanza, porque la naturaleza te enseña, y si la observas, yo no veo que ahora quiera como en este ciclo destruirnos, digamos. Ella simplemente responde a tus actos, porque todo está interconectado. A veces podemos decir, no, esta botella la tiro y no afecta, ¿no? Pero no sabes que por ahí a alguien con el viento paz viene y le golpea el vidrio y le causa un accidente, ¿no? O sea, pueden ser probabilidades de que lo que decidiste ahora dicen que puede estar matando a alguien, ¿no? Y no es en el sentido fatalista, sino de entender que cada acto que decidimos aporta de acuerdo a qué decidís, ¿no? Si algo que a mí ya aprendí mucho en el campo es que
no hagas lo que no quieren que te hagan. O cómo te sentirías tú si estuvieras en lugar de eso que estás violentando, ¿no? Como un animal, como un árbol, porque para el mundo guaraní todo tiene espíritu, todo está vivo. Por eso cuando sacas una planta para curar, le hablas, le agradeces y le hablas porque la vas a lastimar, ¿no? Y esto aquí en la ciudad no se ve mucho. Las personas ya no tienen mucha conciencia. Sí hay personas que aún la tienen, pero otras que no. Otras que pueden botar algo, pueden arrancar algo. Cada vez se ve menos verdes en la ciudad. Arrancan árboles para construir edificios. Entonces ya no se ve como este valor a lo verde. Pero claro, ahora hay menos agua, hay más cambio climático, más calor. Entonces ahí comenzás a darte cuenta, te golpea porque te das cuenta que ahora ya hace falta más árboles, que por eso es el calor, que por eso ya hay más problemas, ¿no? Más cambio climático, las lluvias ya no están donde tienen que estar, a veces no llueve, a veces sí llueve. Entonces, todas estas cosas creo que sería muy importante que las personas de la ciudad lo vean. ¿Cómo ves esa parte de todo? Yo creo que ya, ¿no? Porque los incendios del 2019 y luego hace un par de años atrás hubo otro donde todo está... O sea, no podías ya ni ver la calle en el día por la cantidad de humo, digamos, y cómo esto, por ejemplo, afecta a los asmáticos. Y también en que haya una incidencia de enfermedades virales, ¿no? Respiratorias, ya afecta. También, como decíamos, la subida de la canasta familiar es un efecto también de cómo igual de manera sutil, sin darnos cuenta, estábamos aportando a ese sistema, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos formarnos, conocer, ser curiosos, explorar las normativas y no sentir que somos solamente personas que trabajamos y vivimos independientes y lo que pasa en el Estado no me afecta, digamos, ¿no? Cuando hoy estamos viendo que sí, o sea, que lo que está pasando ahora es una consecuencia de una gobernanza, pero de la que también fuimos cómplices. Y cómo participar, y yo creo que ahí también es el sentido de ser responsables con conocer nuestros derechos, nuestros deberes también como ciudadanos, pero también entendiendo que el desafío a veces está ahí en tu propio barrio, con tu vecino o con tu familia o con tu hermano o con tu papá, digamos. Entonces, desde el núcleo más pequeño está interconectado, digamos, como los protones dentro del neutrón, ¿no? Que generan toda una energía para hacer materia. Entonces, creo que ese debería ser el sentido de decir qué estoy haciendo yo para que lo que me molesta cambie, ¿no? Y hay muchas áreas donde puedes aplicar, digamos. Gracias, Isafi. Ya para ir cerrando, yo pudiera quedarme muchísimo más tiempo aquí hablando. Ni he hablado por escucharte, la verdad. Súper interesante. Ya para ir cerrando, nos gustaría mucho saber qué aprendizaje te ha dejado el trabajo en la radio comunitaria, qué aprendizaje te ha dejado también en ser parte de estas comunidades guaraníes, ver cómo las mujeres cumplen este rol en su comunidad. Si nos pudieras dar una reflexión. Uno, que es necesario seguir escuchándonos sin juicio, de comprender que cuando voy a una comunidad a trabajar, a plantear algo, sale mucho mejor si se lo hace con el consentimiento y el diálogo con la gente, de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a qué puede funcionar bien, qué no, porque a veces hemos ido así con mucha expectativa con la radio y de pronto no pasó lo que yo esperaba que pase. Dejar fluir también para mí ha implicado entender que no solo mi conocimiento que yo traigo, no sé,
de un sistema también institucional, porque trabajé con organizaciones no gubernamentales, de esa forma muy planificada, muy estratégica, iba a funcionar. Y cómo aprendí a dialogar esa estrategia, pero también con lo que pasa en la comunidad, cómo fluyen los tiempos, cómo fluye la forma. Y eso para mí ha sido el diálogo, ¿no? Para llegar a lo que yo siempre quise probar con la lengua en esta área, que es la interculturalidad. El compartir conocimientos y fluir, ¿no? Eso, y también otro de los aprendizajes que he tenido es que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. De que pese a las dificultades, hay que confiar, ¿no? En el instinto, y si tienes que dar un paso atrás, hacerlo. Porque han habido momentos en los que tuvimos, por ejemplo, teníamos que hacer un taller en una escuela que tenía conflictos de sectores guaraní y campesinos, ¿no? Mucha discriminación hacia las familias guaraní. Entonces, los niños guaraníes iban a la escuela y las mamás ahí nos comentaban de los desafíos que tenían con la familia campesina. Y dijimos ahí, ¿cómo llega la radio para acercarse, ¿no? Acercarnos? Y uno de los desafíos era entrar a la escuela con el taller, y no lo logramos, ¿no? Justo porque dijeron, esta radio es de los guaraní y no queremos, porque van a hablar de nosotros los campesinos, y no nos habían escuchado, digamos, ¿no? Fue como decir, lo aceptamos y analizamos por qué, y aquí hay una oportunidad de hacer comunicación para acercar. Y desde luego ese caso está ahí para comprender también que no todo se va a dar como vienes de trabajar en un documento para el proyecto, ¿no? De imaginarlo, de desearlo. Entonces eso también para mí ha implicado incluir en mi forma la renuncia. La renuncia es entender que si esto es en mi bien y en el bien de todo, entonces que así sea, y aceptarlo. Eso yo aprendí en el proceso con la gente, con lo que pasó, con las situaciones que a veces pasan y parecen ser negativas, pero yo estoy aprendiendo a observarlas, nuevamente conectando con lo que decía Elio Ortiz, ¿no? El observar, escuchar para ver. Y bueno, como veces podemos seguir hablando de... pero... Es increíble, la verdad. Cada punto, cada significado. Gracias, Isafi. Gracias por darnos tu conocimiento. Y ahora sí, para cerrar, queremos, si nos pudieras dar un mensaje a los jóvenes y a las futuras generaciones, ¿cuál sería ese mensaje si les pudieras dar a ellos? Que encuentren su ser. Que aprendan a ver más allá de lo que sus ojos pueden ver, ¿no? Físicamente. A veces yo cuando era joven sentía que cargaba como con el peso de mi familia, de sus problemas y de los problemas en el mundo, ¿no? Porque ser universitario, por ejemplo, a mí me tocó ser muy difícil ser universitaria y trabajar a la vez. Pero esas situaciones duras que no te vuelvan rebelde y te lleven a un desequilibrio, ¿no? Sino que más bien te pulan para sacar todo el potencial de lo que soñás. Y que si ese sueño, wow, explota de 1000 formas creativas y inspira a otro, hacelo. Comenzá pasito a pasito, ya, con paciencia. Porque, como dicen, en el tiempo es cuando se madura el buen vino. Gracias, Isafi.
Bueno, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí como invitada. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por haber venido y por darnos tu conocimiento. Gracias a ustedes también por, haberme visto ahí entre tantas historias que hay, tantas personas emprendedoras que son inspiración para otros, y gracias porque realmente es un impulso y motivación mía para que la palabra y el mensaje siga fluyendo. Y ahí nos encontremos quizás entre otros locos que igual les gusta hacer comunicación, porque igual uno de mis sueños es poder interconectar diferentes dones, diseño, el mundo de los TikTokers, para poder acercarnos también a otras comunidades que no tienen mucho acceso a tecnología, pero que hay tantas historias para contar. Entonces, pues gracias. La información nos alcanza, nos transmite, nos llena de compromiso, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El sonido de la radio nos atrapa donde estamos, emite cultura, difunde el llamado del monte y nos contrae en la naturaleza del Chaco. Es aquí donde pertenecemos. Gracias por acompañarnos en este viaje, por escuchar las voces de la naturaleza. Sigamos juntos en esta misión, recordando que estamos conectados. Este podcast es producido por la SBDA con el apoyo de VAC, Voces para la Acción Climática Justa, y de WWF Bolivia. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos conectados. Hasta la próxima. WWF y el proyecto Voces para la Acción Climática Justa, VAC, se compromete a promover y respaldar la difusión de voces locales en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, es importante destacar que las opiniones, ideas y puntos de vista expresados por individuos y organizaciones a través de cualquier plataforma o medio de comunicación, incluidos, entre otros, artículos, entrevistas, videos o publicaciones en redes sociales, son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores y no representan necesariamente las opiniones o políticas de VAC o WWF.